¿Alguna vez te has preguntado cómo un simple joven pastor, odiado por sus propios hermanos, terminó convirtiéndose en el segundo hombre más poderoso de Egipto? La historia de José de Egipto está llena de misterios y giros increíbles. ¿Y si te dijera que, en un momento de desesperación, logró descifrar un enigma que ni siquiera los magos más sabios de Egipto podían resolver? Imagina ser vendido como esclavo, arrojado a una prisión injustamente, y aún así mantener la esperanza viva. ¿Cuál es el secreto de José? ¿Qué sabía él que los demás no sabían? En nuestro video, vamos a desentrañar los misterios que rodean esta épica jornada. Prepárate para una historia de traición, redención y poder inimaginable. Y mientras ves, dime, ¿crees en el destino o piensas que somos dueños de nuestro propio camino? Deja tu comentario abajo y no te olvides de suscribirte al canal y dar un like para no perderte ningún detalle de esta fascinante historia. Vamos juntos a descubrir los secretos de José de Egipto. Imagina cómo sería crecer siendo el favorito de tu padre, pero odiado por tus hermanos. La infancia de José de Egipto fue exactamente así. Desde pequeño, era el preferido de Jacob, su padre, quien le regaló una túnica de varios colores, un símbolo de favoritismo que despertó un odio profundo en sus hermanos. Pero, ¿por qué José era tan especial? Los hermanos de José no soportaban la vista de ese manto colorido, y cada vez que hablaba de sus grandiosos sueños, donde todos se inclinaban ante él, el resentimiento crecía. Pero, ¿había algo más en esos sueños? ¿Eran solo delirios de un joven o mensajes divinos? Ese favoritismo aparentemente inofensivo plantó las semillas de una traición que cambiaría la vida de José para siempre. Mantente atento, porque esto es solo la punta del iceberg. José tuvo sueños que predecían su futuro de grandeza y liderazgo. En sus visiones, veía a sus hermanos e incluso a sus padres inclinándose ante él, una señal clara de que un destino extraordinario lo aguardaba. Estos sueños no eran solo fruto de su imaginación, sino mensajes cargados de significado y misterio. Compartir estos sueños con su familia fue un acto de inocencia y honestidad, pero trajo consecuencias devastadoras. Imagina el dolor de José al ver el amor de sus hermanos transformarse en odio. Cada sueño contado era como un golpe en el corazón de aquellos que debían protegerlo y amarlo. Para José, sus sueños eran un misterio emocionante, una promesa de algo mayor. Para sus hermanos, eran una afrenta insoportable. La envidia y el rencor crecieron con cada nueva revelación, y José, aún tan joven, se vio en el centro de una tormenta emocional. Sus sueños, que deberían ser una fuente de esperanza, se convirtieron en el detonante de un plan cruel que lo llevaría al fondo del pozo. Sin embargo, esos mismos sueños fueron la luz que guió a José en su jornada de sufrimiento y redención, llevándolo a un destino que nadie podría haber previsto. La historia de José nos invita a reflexionar sobre la fuerza y el impacto de los sueños, cuestionando si son meras coincidencias o presagios de un destino ya escrito. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, hay esperanza y un propósito mayor que nos guía. La vida de José tomó un rumbo trágico e inimaginable cuando sus propios hermanos, consumidos por los celos y el odio, decidieron traicionarlo. Lo que comenzó como una broma cruel se transformó en un plan siniestro para eliminarlo. Inicialmente, planearon matarlo, pero el destino de José cambió cuando uno de los hermanos sugirió venderlo como esclavo a unos mercaderes ismaelitas que pasaban. Imagina el dolor y la confusión de José al ser arrancado de su familia, no por extraños, sino por aquellos que amaba y en quienes confiaba. Cada paso hacia los mercaderes era un golpe en su corazón, una ruptura de lazos que deberían ser inquebrantables. Sus hermanos, en una demostración de frialdad, engañaron a su padre Jacob, haciéndole creer que José había sido muerto por un animal salvaje. Trajeron su túnica ensangrentada como prueba,
dejando a Jacob devastado por la falsa noticia de la muerte de su hijo amado. José fue llevado a Egipto, un joven inocente ahora forzado a enfrentar una realidad brutal e inhumana. Fue vendido a Potifar, un oficial de alto rango del faraón, y su vida como esclavo comenzó. Cada día era una batalla, una lucha por mantener viva la esperanza en medio de la oscuridad de la traición y la esclavitud. La vida de José parecía no tener límites para el sufrimiento. Tras ganarse la confianza de Potifar y convertirse en el responsable de toda su casa, José enfrentó otra dura prueba. La esposa de Potifar, movida por un deseo no correspondido, hizo falsas acusaciones contra él, alegando que José intentó acosarla. Sin pruebas y sin voz, José fue arrojado a la prisión, una vez más traicionado por la injusticia. Imagina el dolor y la frustración de José al ser encarcelado injustamente. Él, que siempre mantuvo su integridad y trabajó arduamente, ahora se veía en una celda, pagando por un crimen que no cometió. Pero, incluso en la oscuridad de la prisión, José no perdió su fe ni su dignidad. Su integridad y carácter le hicieron ganar la confianza del carcelero, quien rápidamente vio en él a un hombre diferente, alguien en quien podía confiar. En la prisión, José encontró a dos prisioneros especiales, el copero y el panadero del faraón. Ambos tuvieron sueños perturbadores, y sabiendo del don de José para interpretar sueños, buscaron su ayuda. Con precisión y sabiduría, José reveló los destinos de ambos. El copero sería restaurado a su puesto, mientras que el panadero sería ejecutado. Las interpretaciones de José se probaron verdaderas, destacando una vez más su don divino. La historia de José en la prisión es un poderoso testimonio de resiliencia y fe. Incluso cuando la vida parecía injusta e implacable, José mantuvo su esperanza viva. Es un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más difíciles, nuestra integridad y fe pueden abrir caminos inesperados y preparar el terreno para un futuro grandioso. El destino de José estaba a punto de cambiar nuevamente cuando el faraón de Egipto tuvo sueños perturbadores que nadie podía interpretar. Los mejores magos y sabios del reino fueron incapaces de descifrar las misteriosas visiones del faraón, dejándolo angustiado y desesperado por respuestas. Fue entonces cuando el copero del faraón, recordando su propia experiencia en la prisión, mencionó a José, el joven hebreo que había interpretado sus sueños con precisión. Sin dudarlo, el faraón mandó llamar a José, trayéndolo rápidamente de la oscuridad de la prisión a la majestuosa corte de Egipto. Ante el faraón, José escuchó atentamente los sueños. 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas, y 7 espigas de trigo saludables engullidas por 7 espigas secas. Con sabiduría y claridad, José reveló el significado oculto de esas visiones. Predijo 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambruna devastadora. Pero José no se limitó a interpretar, también sugirió una solución. José propuso un plan ingenioso: almacenar grandes cantidades de alimentos durante los años de abundancia para garantizar la supervivencia en los años de escasez. Su sugerencia era práctica y visionaria, demostrando una profunda comprensión no solo de los sueños, sino también de las necesidades económicas y sociales de Egipto. El faraón, impresionado por la sabiduría de José, lo nombró administrador de todo Egipto, confiándole la implementación del plan de preparación para la hambruna. Ese momento marcó un giro extraordinario en la vida de José. De prisionero injustamente condenado a uno de los hombres más poderosos del reino. El faraón quedó tan impresionado con la sabiduría y visión de José que lo nombró gobernador de Egipto, elevándolo al estatus de segundo al mando, justo después del propio faraón. Esta designación fue un cambio sorprendente en la vida de José, transformándolo de un prisionero injustamente condenado en uno de los hombres más poderosos del reino. José asumió la responsabilidad con coraje y determinación. Durante los 7 años de abundancia, organizó un meticuloso sistema de almacenamiento de alimentos,
asegurando que Egipto tuviera suministros suficientes para enfrentar la crisis que se avecinaba. Cada grano de cereal fue cuidadosamente almacenado y los recursos fueron gestionados de manera que se maximizara la seguridad del reino. Cuando llegaron los 7 años de hambruna, Egipto estaba preparado. Mientras otras naciones vecinas enfrentaban la devastación y la escasez, Egipto prosperaba bajo la administración eficiente de José. Su gestión no solo salvó al país, sino que también lo convirtió en una potencia económica en la región. El éxito de José en la administración de la crisis económica y en la distribución de alimentos solidificó su posición como un líder de extraordinaria capacidad y visión. La ascensión de José al poder es una prueba de que, incluso ante la adversidad y la injusticia, es posible transformar desafíos en oportunidades y alcanzar grandeza. Su historia es un recordatorio de que con sabiduría, estrategia y resiliencia podemos superar obstáculos y dejar un legado duradero. Durante los años de hambruna, los hermanos de José, en busca de alimentos, viajaron a Egipto sin saber que el hombre que dirigía la distribución era el propio José. Al llegar a la corte egipcia, fueron recibidos por José, quien los observó con una mirada atenta y calculadora. Estaba decidido a probar si sus hermanos habían cambiado o si todavía estaban consumidos por la envidia y el rencor. José los confrontó con severidad, acusándolos de espionaje y exigiendo que trajeran al hermano menor, Benjamín, como prueba de su honestidad. Lo que parecía ser una simple prueba, pronto se transformó en una serie de encuentros emocionantes y complejos. José usó su posición para evaluar la verdadera naturaleza de sus hermanos y para prepararse para un momento crucial. Finalmente, tras un momento de profunda emoción y revelaciones, José no pudo contener más sus sentimientos. Reveló su identidad a sus hermanos, quienes quedaron atónitos y aterrorizados. Imaginando lo que él haría con ellos, fueron sorprendidos por la generosidad y el perdón de José. En lugar de buscar venganza, los abrazó y perdonó, reconociendo el papel que el destino y sus sueños habían jugado en su vida. José entonces hizo un gesto grandioso. Invitó a toda su familia a establecerse en Egipto, ofreciéndoles tierras y seguridad durante los años de hambruna. Este gesto no solo reconstruyó la relación familiar, sino que también trajo una nueva era de prosperidad y unidad para los descendientes de Jacob. El reencuentro de José con sus hermanos es una poderosa lección sobre perdón, redención y la capacidad de superar el pasado. Es un recordatorio de que, incluso en las situaciones más difíciles, el amor y la comprensión pueden prevalecer, trayendo curación y nuevas oportunidades. Cuando la noticia de que José estaba vivo y bien en Egipto llegó a Jacob, él quedó atónito y emocionado. No podía creer que su amado hijo, a quien había perdido hace tantos años, estaba ahora en una posición de poder y seguridad. Con el corazón lleno de esperanza y un poco de temor, Jacob y su familia partieron hacia Egipto, siguiendo las instrucciones de José. Al llegar a Egipto, Jacob y sus hijos fueron recibidos con gran honor y calidez por el propio José. El reencuentro entre padre e hijo fue un momento de profunda emoción y alivio, tras años de dolorosa separación e incertidumbre. José abrazó a su padre con lágrimas en los ojos, y el alivio de ambos era palpable. Este momento marcó el fin de una era de sufrimiento y el comienzo de un nuevo capítulo de unión y prosperidad. José se encargó de que su familia se estableciera en la tierra de Gosén, una región fértil y rica de Egipto. Allí encontraron no solo un lugar seguro para vivir, sino también una vida de paz y prosperidad. Las bendiciones de José garantizaron que su familia fuera bien tratada y bien provista durante los años de hambruna, permitiéndoles prosperar incluso en tiempos difíciles. La reunión de la familia de Jacob en Egipto es un testimonio de la fuerza de los lazos familiares y de la capacidad de encontrar un nuevo comienzo,
incluso después de largos periodos de adversidad. Es una historia de redención y unión, mostrando que, a pesar de las dificultades y traiciones, el amor y la lealtad pueden prevalecer y traer un futuro prometedor y bendecido. José disfrutó de una vida larga y llena de logros en Egipto, siendo testigo de la prosperidad y la seguridad que había garantizado para su familia. Se convirtió en una figura respetada y querida, tanto por sus parientes como por los egipcios, y vio a sus hermanos y sus descendientes establecerse y prosperar en la tierra de Gosén. Antes de fallecer, José hizo un pedido solemne a sus hermanos, que, cuando Dios finalmente los llevara de regreso a la tierra prometida, sus huesos fueran transportados con ellos. Este pedido no era solo un deseo de retornar a sus raíces, sino también un símbolo de su fe en la promesa divina de un futuro mejor. Quería asegurar que, incluso en la muerte, su conexión con la tierra prometida fuera honrada. José murió a los 110 años, habiendo vivido una vida plena y llena de logros. Sus restos mortales fueron embalsamados y colocados en un ataúd en Egipto, conforme a la costumbre egipcia. Su muerte marcó el fin de una era, pero su legado continuó influyendo e inspirando a las generaciones futuras. El último deseo de José y su vida en Egipto reflejan la importancia de la fe, la esperanza y la continuidad de las promesas divinas. La historia de José es un poderoso recordatorio de que, incluso cuando enfrentamos dificultades e incertidumbres, nuestra fe y nuestro legado pueden trascender el tiempo y el espacio, conectándonos a un futuro prometedor y a una historia mayor.